y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo cómo Dios decidió usar a 12 hombres comunes y corrientes, así se llamó la prédica. 2 hombres que no sobresalían por sus talentos o por sus habilidades intelectuales. Es más, eran como los marginados de la sociedad de ese tiempo. Por el contrario, estas personas, en vez de verlos como grandes hombres, eran hombres que estaban muy propensos a equivocarse, hombres que estaban propensos a fallar, hombres que tenían actitudes muchas veces erróneas delante del Señor. Como hay un dicho que dice, tenía una de cal y otra de arena. Unas veces estaban aquí arriba y otras veces aquí abajo. Pero el Señor, pese a eso, decidió usarlos. El Señor decidió usarlos, y el texto que leímos la semana pasada, el primer versículo decía, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y algo que nosotros habíamos tomado muy en cuenta es de que era necesario que esto pasara para los discípulos y que nosotros lo pudiéramos entender el día de hoy, porque la Biblia dice de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que este versículo resume cómo es nuestra batalla. Y aunque nosotros hoy podemos disfrutar de un estado de bienestar, y habíamos hablado también de esto, hoy podemos disfrutar de un estado de bienestar donde no somos perseguidos, realmente la lucha no parecería tan fuerte como otros países, como Corea del Norte, como China, como Siria, como países musulmanes que son extremistas. Parece que nosotros estaríamos bien. Pero hermanos, no debemos olvidar que es el mismo principio de maldad, el mismo principio de rechazo al evangelio en el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros vivimos en un país que rechaza constantemente el evangelio con sus propias actitudes. Este es un país que es punta de lanza para el homosexualismo, que dentro de poco tendrá el Festival del Orgullo Gay, donde podemos ver toda la depravación en este país. Y ese mismo espíritu que en otros países permite que se persiga a los creyentes está en este mismo lugar. Y aunque se manifieste de forma menos agresiva, aunque se manifieste de forma más sutil, el Señor nos advirtió claramente a nosotros y a sus discípulos en su momento que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Hermanos, el mundo aborrece a Cristo, y por esta misma razón nosotros no debemos esperar nada mejor que esto. Si realmente estamos predicando el evangelio, como decía la hermana Laura, si realmente estamos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado, seguramente nos van a aborrecer. No vamos a ser populares en los trabajos, no vamos a ser populares en las escuelas, no vamos a ser populares en el lugar donde nos encontremos. Y esto es seguro. Así que esta mañana, hermanos, tenemos una vez más el privilegio de abrir las Escrituras en este precioso evangelio, el evangelio de Lucas. Es un evangelio en el cual hemos estado navegando, por decirlo así, durante mucho tiempo. Y realmente han sido verdades que han podido edificarnos. Y vamos a leer solamente estos 3 versículos. Lucas capítulo 9, vamos a leer del 7 al 9. Y mientras lo buscan, hermanos, yo se los voy a leer. Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Versículo 9. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Hermanos, cuando leemos esta porción, lo primero, o por lo menos esa fue mi impresión, lo primero que vemos es como que se rompería la armonía de todo lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo al Señor Jesús haciendo milagros, sanando enfermos,
resucitando muertos, pero de repente en medio de todo esto vemos esta historia que parece que estuviera incompleta. Cuando nosotros miramos estos 3 versículos, no nos dice mucho. Podríamos incluso pensar que Lucas puso estos 3 versículos de manera descuidada. Y cuando nosotros vamos al principio del Evangelio, él dice que era un historiador, que él quiso hacer una cronología de todos los eventos de manera correcta. Entonces la pregunta es ¿por qué estos versículos están acá? Y la respuesta sencilla es porque en realidad Lucas no tiene la intención de ser cronológico aquí. No tiene la intención de seguir paso a paso la muerte de Juan el Bautista. De hecho, el último reporte o lo último que nos dice Lucas acerca de Juan el Bautista se encuentra en el capítulo 3 de Lucas. Y voy a leerles simplemente para recordarles unos versículos. Capítulo 3, versículo 18 dice: con estas palabras y otras muchas más exhortaba y anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Y Lucas dice algo muy interesante, dice: sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hermanos, y con esta afirmación acerca de Juan siendo encerrado en la cárcel, Lucas termina los detalles acerca de Juan hasta llegar al pasaje que hoy vamos a ver. Su relato es muy breve, realmente no es nada más que un resumen del ministerio de lo que Juan había hecho. Juan predicó, Juan vino como el que iba a preparar el camino para el Mesías, y se muestra que Juan predicó el evangelio. Él fue muy confrontante con la gente de su tiempo. Ahora Lucas busca simplemente con estos versículos cerrar la historia de Juan. Entonces él se adelanta para decirnos cómo va a acabar la historia de Juan. Ahora, Lucas quería cerrar este ciclo y muchos comentaristas coinciden en el hecho de que hasta el día de hoy, hasta este momento, no hasta el día de hoy, hasta este momento, el ministerio de Jesús todavía no había comenzado como debería comenzar, porque el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús comenzaron por un tiempo a ser paralelos. Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús ocuparía el escenario central y sería el personaje primordial en las Escrituras. Ahora, Juan volvería a ser secundario. Es más, el mismo Juan reconocía esto. Él decía: porque es necesario que él crezca y yo mengüe. Entonces Juan tenía clara la película, tenía clara la historia de cómo iba a ser. Ahora, como dato, según varios historiadores, su ministerio duró alrededor de 1 año, el ministerio de Juan, y coincidió, o por lo menos fue paralelo con el ministerio de Jesús durante 6 meses. Vale decir que por un lado predicaba Juan el Bautista y por el otro lado el Señor Jesús había comenzado su ministerio. Entonces durante 6 meses aproximadamente fueron paralelos estos 2 ministerios, cada uno por su lado alrededor de 6 meses. Entonces en esta mañana vamos a tratar de unir. Tenemos 3 versículos que no nos dicen mucho, pero a la vez nos dicen lo suficiente. Vamos a tratar de unir los puntos para ver que lo que estamos leyendo tiene mucho sentido y vamos a tener la historia completa, el panorama completo de lo que ha pasado y de lo que estamos leyendo ahora. Y es necesario que podamos ver esto a través de los ojos de los demás evangelistas. Recordemos que no solo es Lucas, tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Juan. Ahora, cuando entendemos que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para escribir, lo vemos desde un punto de vista totalmente diferente. Cada uno quiso enfatizar ciertos aspectos en la vida de Jesús, cada uno de una manera única, viendo una misma historia, sin embargo, con matices totalmente diferentes. Y hermanos, algo precioso de las Escrituras es que cuando uno compara la totalidad de los evangelios, obtiene un magnífico relato de lo que fue la vida, el ministerio y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, nos vamos a apoyar en el Evangelio de Marcos en esta mañana. Dicho esto,
me gustaría dividir el pasaje en tres partes. La primera parte, Jesús en el centro. La segunda parte, una idea equivocada. Y la tercera parte, a manera de pregunta, ¿quién es Jesús? Hermanos, y nuestro pasaje comienza con Herodes el tetrarca. Esa es la primera parte de nuestro versículo 7. Ahora, el problema de esto, hermanos, vamos a tener que hacer un poco de historia. El problema de esto es que en el Nuevo Testamento aparecen varios personajes con el nombre de Herodes. Así que es necesario aclarar de cuál Herodes es que Lucas nos está hablando aquí. Como vimos en los primeros capítulos del libro de Lucas, se nos habla de un Herodes. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 5. Pero este Herodes, hermanos, este Herodes no es el mismo Herodes que estamos viendo esta mañana. Este Herodes se hizo llamar a sí mismo Herodes el Grande, o se lo conoce en la historia como Herodes el Grande, y fue el padre de este Herodes que del cual vamos a ver esta mañana. Ahora, este Herodes del cual vamos a hablar esta mañana era el hijo de Herodes el Grande. Y antes de morir, hermanos, Herodes el Grande hace lo siguiente. Habla con el imperio romano y dice, quiero dividir entre mis 4 hijos el imperio. Y dividen en cuarta parte, por decirlo así, para cada uno de los hijos, todo el imperio. Ahora, esto se llamó tetrarquías, por eso dice Herodes el tetrarca, o quiere decir en otras palabras, Herodes el administrador de la cuarta parte del territorio. Y este territorio que le correspondía a este Herodes era Galilea y Perea. Ahora nuestro versículo continúa, dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Hermanos, algo interesante en este pasaje es que no pone como el centro de la predicación a los apóstoles. Recordemos nuevamente lo que vimos la semana pasada. Los apóstoles fueron impuestos con autoridad. Se les otorgó autoridad para que ellos echaran demonios, para que ellos sanaran enfermos. Ellos hicieron milagros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, normalmente cuando uno comienza a hacer estas cosas, es bastante fácil voltear la atención sobre uno mismo. Es bastante fácil querer llevarse la gloria de algo que no nos pertenece. Pero ellos recordaron que solo eran discípulos, que eran aprendices de un maestro, y que el poder que ellos manifestaban, sanando enfermos, echando fuera demonios, no les pertenecía. Hermanos, por eso no movían a la gente a poner a poner a la gente los ojos en sí mismos, sino en el Señor. Hermanos, es por eso que en nuestro pasaje se menciona, dice, lo que la gente decía acerca de Jesús, no de los discípulos. Ahora, de esto aprendemos una lección, hermanos. Algo no anda bien, y tengo que ser enfático en esto, algo no anda bien en un ministerio cuando se comienza a exaltar a una persona, cuando se comienza a exaltar a un pastor, a un líder, cuando se comienza a exaltar a un predicador antes que a Cristo. Cuando el centro de nuestra predicación deje de ser Cristo, estamos fallando. Cuando el centro de toda la atención no sea Cristo, estamos fallando. Ahora, dicho sea de paso, nosotros conocemos personalmente a algunos hombres que el Señor ha dotado. Hemos tenido a pastores acá que han sido una bendición para nosotros. Ahora, hermanos, nosotros estamos llamados a exaltar al Señor. Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Él es a quien nosotros debemos proclamar, hacia quien nosotros debemos llevar a la gente. Hermanos, debemos recordar que esto es importante. La gente debe poner la confianza en Él y no en nosotros. Y es por eso que muy coincidentemente, o por la gracia del Señor, quiero decir, esta mañana veíamos el descontento en la iglesia. Y hermanos, a veces cuando desenfocamos nuestra vista de Cristo, a veces cuando comenzamos a mirar al hermano o cuando comenzamos a entronizar a alguien que no debería ser entronizado,
comenzamos a fallar. La Biblia es clara cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y es por eso, hermanos, que es importante que nosotros, cuando prediquemos el evangelio, cuando hagamos lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Jesús mismo, orando por sus discípulos, dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, conocer a Cristo en toda la extensión del significado bíblico es la experiencia más sublime que cada creyente puede tener. Es la labor que se nos ha encomendado. Nosotros debemos mostrar a Cristo. Y eso debe quedarse en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, Pablo consiguió expresar esto de un modo que ningún otro escritor del Nuevo Testamento pudo hacerlo. Pablo dice estas palabras: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor, escuchen bien esto, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, para Pablo, aún las cosas más valiosas que él podía tener eran consideradas como basura y sin ningún valor comparadas con la excelencia de conocer a Cristo. Es por eso que su predicación y la predicación de los apóstoles siempre apuntaba a Cristo, siempre apuntaba al Señor. Y es por eso que la iglesia de Cristo debe glorificar al Señor. Hermanos, hoy en día, y lo hemos hablado, hay muchos apóstoles, muchos superprofetas, mucha gente que anda incluso con guardaespaldas. Hermanos, nunca vimos a Jesús hacer esto. Y es porque hemos perdido de vista a Cristo. Hemos quitado del centro de nuestra predicación a Cristo y hemos puesto a hombres falibles, tal y cual como nosotros. La segunda parte del versículo 7 dice: y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Versículo 8. Otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos. Hermanos, seguramente Herodes oyó todos los testimonios que hablaban acerca del ministerio de Jesús, cómo el Señor Jesús estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios, estaba resucitando muertos. Esto no era indiferente para Herodes, y estaba muy asustado. De alguna manera la palabra dice perplejo, y la palabra que se usa aquí es diaporeo, que es una palabra que dice estaba desorientado, estaba confundido, pero a la vez estaba sorprendido de que esto estuviera pasando. Y como dice el texto, algunas personas estaban convencidas de que Juan el Bautista había resucitado. El pueblo estaba consciente de lo que había hecho Herodes con Juan. Esto no pasó desapercibido. Ahora, podría parecer extraño, puesto que en la Biblia en ningún momento vemos a Juan haciendo milagros. Él simplemente se dedicó a predicar el evangelio, las buenas noticias, pero a apuntar su predicación a Cristo, al Mesías prometido. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Pero es probable que Juan tuviera muy alta estima en el pueblo y se le atribuía el poder de hacer milagros. Ahora, otro grupo decía: Elías ha aparecido. Ese es Elías. Tal vez pensando en que Elías nunca había muerto, había sido tomado por el Señor. Ahora hay una predicción en Malaquías del regreso de Elías como precursor del Mesías. Muy posiblemente ellos estaban tomando en cuenta esta profecía. Ahora, el tercer grupo no quería ser tan optimista. ¿Qué hicieron? Dijeron: tal vez es algún antiguo profeta que ha vuelto a la vida y está haciendo lo que está haciendo. Hermanos, sea como sea, aún la pregunta está sin respuesta. ¿Quién era este Jesús? Pues estas comparaciones, hermanos, revelan algo acerca de la opinión del pueblo, algo acerca de cómo opinaba el pueblo y qué es lo que pensaba. Ellos sabían que ese Jesús
Dejó de ser ese hombre común y corriente, ese hombre que veían, pero este no es el hijo del carpintero. Comenzaron a ver las obras que él hacía y sabían que él era alguien excepcional. Pero hermanos, lo que sorprende aquí es que muchos decían, este tal vez es uno de los profetas antiguos. Y en ese tiempo, habíamos dicho en los primeros capítulos de Lucas, habíamos dicho que Dios había guardado silencio por 400 años. Y tal vez para ese tiempo tener un profeta era algo genial. Era un profeta que había venido de parte del Señor y ellos lo aceptaban como un profeta. Sin embargo, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, casi nunca hicieron caso a los profetas. Es más, mataron a los profetas. Hay una acusación de parte del Señor muy seria contra el pueblo de Israel. Era más que obvio para ellos que la sabiduría y los milagros del Señor eran extraordinarios. Eran algo que no habían visto en esa generación. Pero aún así, hermanos, preferían creer cosas, por muy ridículas que pudieran parecer, con tal de no reconocerle, de no reconocer al Señor en sus vidas. Hermanos, estos pasajes no solo revelan el corazón de aquellos hombres en ese tiempo. Estos pasajes revelan el corazón del ser humano en general. Hermanos, ponemos muchísimas excusas para no venir a Cristo. Ese es el problema con mucha gente el día de hoy. Ellos saben que Jesús existe. Hay muchos que se conocen coritos, oran cuando tienen problemas. Según ellos son buenas personas, pero jamás están dispuestos a rendirse a Cristo. Si nosotros presentamos a Cristo como Salvador, la gente lo quiere porque queremos ser salvos, de lo que sea, no importa. Pero cuando lo presentamos como Señor, ahí viene el problema. Porque cuando nosotros lo presentamos como Señor, estamos diciendo que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Pero hermanos, algo que debe llamarnos la atención es de que esta reprensión, esto que está pasando, no simplemente pasa con la gente del mundo. Esto no simplemente pasa con la gente que dice conocer al Señor, pero en realidad no lo conoce. Esto muchas veces pasa con el pueblo de Dios. Esto muchas veces pasa con aquellos que se dicen creyentes. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros nos olvidamos de qué es el verdadero cristianismo. Muchas veces nosotros nos basta con orar algunas veces, eventualmente leer 1 o 2 versículos, saber de Dios algunas cosas que sean suficientes para no quedar avergonzado, pero no saber tanto para que no me llamen un fanático. Estoy bien así como estoy. Hermano, ¿cuál es la perspectiva del Señor? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Porque bajo esa perspectiva, ¿cómo estamos viviendo? Recordemos que los que estaban hablando y decían, este es Juan el Bautista resucitado, o este es Elías que ha retornado, o este es algún profeta de los antiguos, eran parte del pueblo de Dios, que se suponía que eran especiales. Hermanos, esta descripción muchas veces puede ser la descripción que nos caracteriza a nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Y quiero aclarar, hago un símil con esta gente porque ellos son lo que hoy nosotros somos, el pueblo de Dios, el pueblo especial. De los no creyentes, hermanos, se puede esperar cualquier cosa. Al final de cuentas, la Biblia dice que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Pero este no es ni tu caso, no es ni mi caso. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Como alguien súper cool que está dispuesto a perdonarnos cada vez que pecamos? Pero como los romanos pensaban,
como al Señor le gusta pecar, o como al Señor le gusta perdonar y a nosotros nos gusta pecar, démosle, pequemos. Y eso, lastimosamente, revela que no estamos en Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a la pregunta de quién es Jesús? Porque ¿quién es Jesús? Es una pregunta que puede ser muy general y podemos dar descripciones, decir que Jesús es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad y tener muy claro esto. Pero la pregunta va más allá. Cuando decimos quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y cómo esto afecta a mi vida? A mis relaciones, cómo esto afecta a mi propia persona en sí. Hermanos, y hay un versículo que siempre lo he comentado en muchas ocasiones, y es un versículo que lo tengo aquí, porque la palabra del Señor dice: aquel día les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y a quién se los dijo? ¿A no creyentes? A personas que supuestamente estaban en la iglesia. Pero Señor, hicimos milagros en tu nombre y echamos fuera demonios. En pocas palabras, alguien podría decir: hicimos lo mismo que hicieron tus 12 discípulos cuando tú los enviaste. Pero ¿y por qué nos estás rechazando ahora? Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas como creyentes? Podemos estar engañándonos. Podemos estar viviendo vidas aparentemente cristianas en la iglesia, pero vidas totalmente apartadas de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? Volviendo al tema, por supuesto, todas las historias que habían comenzado a llegar a los oídos de Herodes habían hecho de que él de alguna manera activara cierta alerta. Tal vez en su mente supersticiosa él decía: uy, ¿y si es Juan el Bautista? ¿Y si está viniendo a confrontar otra vez mi maldad? ¿O si es alguien que ha sido enviado para vengarse por lo que yo he hecho? Y hermanos, para tener un contexto general de todo lo que estamos viendo en la vida de Juan, porque el título, si nosotros vemos en nuestras Biblias, hay un título: la muerte de Juan el Bautista. Pero en esos 3 versículos se nos dice que ya él había muerto. Simplemente se nos dice esto. Pero vamos a valernos del Evangelio de Marcos para poder entender un poco más de esta historia y ver cómo termina. Capítulo 6, del versículo 17 en adelante. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Y nos vamos a detener aquí, pues es necesario que veamos ciertos detalles para entender cómo van las cosas. Según historiadores de la época, Herodías dice que era una mujer perversa, era una mujer ambiciosa, era una mujer calculadora, que se había casado con su tío. Y esta es una historia media turbia, media extraña. Se había casado con su tío llamado Felipe, con quien tuvo una hija llamada Salomé. Ahora, el nombre de Salomé no aparece en la Biblia, pero el historiador Flavio Josefo nos da esta referencia, nos da el nombre de esta muchacha. Ahora, Felipe y Herodes Antipas, que es este Herodes del cual estamos hablando, eran hermanos y Herodías era sobrina de los dos. Ahora, Felipe había sido desheredado por su padre, Herodes el Grande. Entonces, vivía con Herodías, vivía una vida normal, una vida común y corriente en la ciudad de Roma. En una visita de Herodes a la ciudad de Roma, conoce a su cuñada y se enamora de ella. De paso era su sobrina, vuelvo a reiterar, y se enamora de ella. Herodías, al ser una mujer ambiciosa, decide aceptar la proposición de Herodes, con la condición de que él se divorciara de su mujer. Y por supuesto, Herodes accede. Herodes era un hombre corrupto, era un terrible corrupto. Accede y se casa con Herodías, pero sin que ella se hubiera divorciado de su otro marido, de Felipe. Así que este matrimonio no solo era ilegal,
porque estaban en un tiempo, estaban cometiendo adulterio, sino que se estaba casando con su otro tío. Hermanos, cuando regresa Herodes con Herodías a la tierra de Israel, regresan de Roma, tienen un choque frontal con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les declara algo que es muy confrontante. Versículo 18 del libro de Marcos. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, hermanos, Juan el Bautista, en su característico estilo, fue frontal con el pecado. ¿Se acuerdan cómo les hablaba a los fariseos que venían a bautizarse? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó? Hermanos, este es el evangelio. El evangelio es un evangelio que incomoda. Juan podía haber dicho: mira, Herodes, a ver, piénsalo. No está bien lo que estás haciendo. Pero él fue frontal con el pecado. Le dijo: Herodes, no está bien lo que tú estás haciendo, porque estás casado con la mujer de tu hermano. Él no tuvo el más mínimo reparo de enfrentar a la persona más, a la autoridad máxima de Galilea de ese tiempo. Y le dijo: tú estás en pecado. Reconocemos que en los primeros capítulos de Lucas vimos a Juan predicando las buenas noticias, pero las buenas nuevas del arrepentimiento. Cuando nosotros vemos y retrocedemos en nuestro estudio del libro de Juan, podemos ver cómo él estaba bautizando a un pueblo, y ese bautizo era el símbolo externo de lo que ya había pasado en el corazón de estas personas. Habían aceptado que ellos eran pecadores. Juan llamaba al arrepentimiento constantemente. Durante 6 meses antes de que Jesús apareciera y fuera bautizado, él ya estaba predicando. Hermanos, Juan declaró a todo el pueblo su impiedad. Y hermanos, nosotros lo podemos ver superficialmente, pero ellos creían que ellos eran el pueblo escogido de Dios por simplemente ser el pueblo de Israel. Y una confrontación de la manera que lo hizo Juan ha tenido que ser de una manera terrible para estas personas que se creían algo sin serlo. Arrepiéntanse. Era la predicación de Pablo. Huyan de la ira venidera. La única esperanza está en el Mesías, en aquel que ha sido prometido. Perdón. Y mis hermanos, no creo que la historia que nosotros estamos viendo en Lucas haya sido incluida simplemente por casualidad o porque Lucas no tenía nada más que escribir y escribió esto en medio de todo lo que nos estaba contando el Señor Jesús. Nos habla de Juan el Bautista, y yo creo que esta historia está ahí para que nosotros, hermanos, sepamos que si queremos seguir a Cristo, que si queremos predicar el evangelio, vamos a ser perseguidos. Y la semana pasada hablamos de muchos que el día de hoy están muriendo a causa del evangelio, a causa de ser firmes en su profesión de fe. Pero la historia continúa. Versículo 19. Y voy a concluir leyendo toda la historia. Versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Hermanos, así termina el corto ministerio de Juan el Bautista. Juan decapitado por denunciar el pecado, y ahora, teniendo todo en mente, volvemos a nuestro pasaje. Versículo 9 de Lucas. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Hermanos, cuando leemos este versículo, ya teniendo todo lo que habíamos empalmado, toda la historia completa, parecería que Herodes realmente no está arrepentido, tampoco está acongojado, tampoco está angustiado. A mí personalmente me parece que simplemente tenía esa curiosidad morbosa de saber quién era ese Jesús. Él quería saber quién era ese Jesús, y la interrogante para él sigue siendo esta: ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese? ¿Quién es este? Pregunta así. Y la pregunta parece seguir las huellas de Juan. Parece que este hombre estaba predicando más o menos como Juan estaba predicando, y tenía cierta curiosidad. O tal vez es el mismo Juan, como decía hace un momento, que ha venido de la muerte para vengarse. Pudieron haber pasado cientos de ideas por la cabeza de Herodes, pero al final decidió quedarse en su pecado, quedarse con la duda. Y el versículo nos muestra algo muy interesante. Dice: y procuraba verle. Ahora, ¿pero por qué? Porque no lo vio. Procuraba verle, pero se nos dice que él lo vio hasta que fue conducido antes de morir ante el tribunal, mandado por Pilato. Pero hermanos, desgraciadamente, aún entonces, aún en ese momento, Herodes le dijo: ajá, así que tú eres el rey de los judíos. A ver, hazte un milagrito. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Herodes realmente no estaba arrepentido. No tenía ningún tipo de cargo de conciencia por lo que había hecho. Él era un hombre corrupto. Y cuando nosotros leímos en Marcos que vio danzando a la hija de Herodías, esa danza era una danza erótica. La muchacha no tendría más de 15, 16 años. Pero en ese tipo de fiestas se hacía ese tipo de danzas para incitar a aquellos que estaban invitados, para deleitar a aquellos que estaban invitados. Hermanos, bajo la perspectiva de Dios, este hombre era merecedor de castigo. Yo le puse bajo la perspectiva de Dios a esta predicación, porque hermanos, muchas veces nuestra perspectiva no cuadra con la perspectiva de Dios. Hermanos, Herodes, hablando de Herodes, él tuvo la oportunidad de arrepentirse de sus pecados porque tuvo la invitación a esto. Él se encontró con Jesús, o cuando dice el versículo que procuraba verle, ¿por qué no lo hizo? Dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Ahora, bajo la perspectiva humana, hablando de Juan el Bautista, porque estamos hablando de la muerte de Juan el Bautista. Bajo la perspectiva humana, el ministerio de Juan fue un fracaso. Él pasó su vida entera y su ministerio entero en un desierto en Judea. Su ministerio fue breve, durando alrededor de un año. Fue doloroso. Él estuvo en la cárcel durante un año con un desenlace fatal. Le cortaron la cabeza. Entonces él murió como un hombre joven. Él más o menos estaría en la primera mitad de los 30, 35 más o menos. Aislado, no exitoso. Pero bajo la perspectiva de Dios, él fue
enteramente exitoso. Jesús mismo dijo de él que no hubo hombre más grande en su tiempo, que no hubo otro profeta como Juan hasta su tiempo. Él cumplió precisamente el mandato que Dios le había dado que hiciese. Quiso que él cumpliera de tal manera que la recompensa eterna estaba lista para él. Y hermanos, de paso, no fue Esteban el primer mártir de la iglesia. Fue Juan el Bautista que murió como el primer mártir en la Biblia. Aquel que por causa de su predicación, por causa de predicar la verdad, fue muerto. Llamó a toda la gente al arrepentimiento. Y les dijo que si ellos se arrepentían, la vida eterna estaba con ellos. Hermanos, bajo la perspectiva nuestra, ¿cómo está nuestra vida? Y quiero ser incisivo en esto. ¿Cómo estamos nosotros bajo nuestra propia perspectiva? ¿Coincide nuestra perspectiva con la perspectiva que tiene Dios de nosotros mismos? Hermanos, muchas veces, constantemente estamos llamando al arrepentimiento. Estamos llamando a que realmente podamos ser claros en nuestra profesión de fe. Estamos viviendo una vida doble. Somos creyentes, somos cristianos en la iglesia y somos cualquier cosa en casa, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana. ¿Saben? Yo me acordaba, mientras escribía esto, me acordaba de que no tenemos el día de mañana. Me acordaba de las palabras de Santiago, cuando él dice, si Dios quiere. Y a veces, hermanos, vamos posponiendo nuestras cosas, vamos posponiendo nuestras decisiones, vamos haciendo a un lado las cosas de Dios por satisfacer nuestros propios deseos. Hermanos, alguien escribió de Juan el Bautista lo siguiente. Juan el Bautista fue un hombre que tuvo el privilegio maravilloso de volverse el primer mártir para Cristo. Su vida fue monumental, sus méritos sin paralelos, debido a la naturaleza excepcional de su responsabilidad. La historia de Juan es fascinante. ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Al principio decíamos que seguir a Cristo tiene su precio. Si nosotros estamos siendo perseguidos, si nosotros estamos siendo odiados, si nosotros hemos perdido muchos amigos a causa del Evangelio, muy posiblemente estamos haciendo bien el trabajo. Alguien decía hace mucho tiempo, ¿quién es tu mejor amigo? Si tu mejor amigo se encuentra en la iglesia, vamos bien. Pero si tu mejor amigo es alguien que odia el Evangelio, ¿cómo puedes tener comunión con esa persona? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermanos, pensemos en nuestra profesión de fe. Pensemos en la vida sacrificada de Juan el Bautista. Pensemos en la respuesta y en la curiosidad de Herodes. ¿Cómo estamos? Y otra vez vuelvo a lo que les decía antes. Sé un poco de oración, sé un poco de Biblia. Tengo cierta comunión con Dios. No sé demasiado porque no quiero que me cataloguen como un fanático. No soy fanático. Sé lo que debo saber, nada más. Pero realmente, hermanos, debemos estar locos por Cristo. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que Cristo sea el todo para cada uno de nosotros. Que nuestra vida gire en torno a lo que Dios es en nuestras vidas, a cómo Él se ha revelado. Que cada día podamos crecer y podamos conocer mejor y servir mejor a nuestro Dios. Que ese sea nuestro objetivo. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.